A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles. Cuando dice uno miércoles no es necesario decir día, al miércoles 27 de mayo del año 2026. El título del editorial es el siguiente: La Maru los dejó como el caballo blanco. La Maru los dejó como al caballo blanco. Seguramente ustedes, que son admiradores de ese gran filósofo guanajuatense, José Alfredo Jiménez, saben a qué me refiero. El caballo blanco es uno de los grandes, memorables corridos de José Alfredo y es la historia de la carcacha que lo llevó de aquí del centro del país hasta Tijuana. Y hay una parte donde habla de el caballo blanco llegó algo así con el hocico sangrando. Era cuando parece que el radiador se rompió, alguna cosa, se iba quemando pues el carro. Aquí, hoy, Maru Campos, con su valentía y su dignidad por delante, pero también con la inocencia, con la verdad como escudo, los dejó como al caballo blanco con el hocico sangrando. El ridículo que han hecho. Y hay una cosa aquí que vale la pena señalar. La política más fea de la galaxia, la señora Godoy, no ha aparecido en torno a este enojoso asunto. Puede deberse a que no quiere involucrarse en este asunto, como diciendo, a mí con esa brocha no me encalan, señores, eso es una cosa de ustedes y ahí se arreglan. Esa es una posible razón. La otra es su quebrantada salud. Eso es. Pero lo curioso es que al individuo más limitado, por no decirle otra cosa que podría ofenderlo, es muy delicado este señor Lara, al abogado, porque se tituló, digo de manera así, zoom, como rayo, ¿verdad? Es el práctico, bueno, el profesional del derecho, pero él es profesional del chueco, es el más inepto, el más ignorante y el más sinvergüenza de todos los abogados que pululan en la República Mexicana. Los compromisos que tiene con Javier Corral lo han llevado, además del ridículo de quererle iniciar un juicio político, que la CIA, que esto, que el otro, cuando, como bien dice ella, no me han mostrado una sola prueba. Es más, el oficio que envían ni siquiera dice por qué me están citando, cuando por mi fuero, en mi calidad de gobernadora, no tengo por qué venir aquí, pero lo hago porque nada debo, ¿verdad? Pero ahora resulta que el sinvergüenza de Javier Corral, que tuvo que salir de Chihuahua para que no lo aprendieran por una acusación, un señalamiento de un desfalco de 80, 90 millones de pesos, una cosa así, y se vino a refugiar y se entregó a los brazos de Morena después de estar 40 años en el PAN. 40 años en el PAN, pero él dijo, la verdad está acá. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, hace una alianza con los sinvergüenzas como él, y cuando viene un grupo de la policía judicial o de ministerial del estado de Chihuahua, con la orden de detención, todo dentro de la ley, y el señor estaba pisteando en un bar allá en la colonia Roma, el Gin, no sé cómo se llama así, y le dicen, órale, vente para acá, bonito. Y en ese momento, como pudo, habla por teléfono y le habla al más probo y capaz de los funcionarios de la fiscalía, Ulises Lara. Y ahí viene aquel, no, es mi cuate, es mi cómplice, vámonos, échalo para acá y se arma eso, y lo rescatan de ahí y lo llevan a una camioneta que estaba ahí. Y ahora, este señor Lara se hace eco de a estas alturas, de una acusación o un juicio político, por el secuestro del cual fue objeto.
ya una vez la autoridad judicial dijo, se desecha esto, no hay méritos para un secuestro. Bueno, pues hoy ya con ese gran jurisperito y jurisconsulto, señor Lara, ¿verdad? Ya van a darle, me imagino, tránsito o le van a dar seriedad a eso que es una payasada. Pero si intentan seguir por ese camino, los van a dejar otra vez como al caballo blanco de José Alfredo, con el hocico sangrando. Ahora bien, está sucediendo esto a la luz de la opinión pública. No digo de los ciudadanos del país, porque no todos leen periódicos, no todos ven los noticiarios, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir, ante los ojos de la opinión pública, están exhibiendo, además de su incapacidad, de su ignorancia, están exhibiendo las características de banda delincuencial. Son delincuentes protegiéndose unos a otros. ¿Van a intentar algo con la Maru? Órale. Lo que no se dan cuenta estas personas, y qué bueno que no se den cuenta, que con cada golpe que le tiran la fortalecen. Síganle así, síganle, hombre, pero no se detengan, por favor, hombre. Sigan con sus estupideces, con sus babosadas. Órale, síganle. Ahora, Javier Corral cree que otra vez la va a hacer y porque esa denuncia por secuestro, Javier, no te equivoques, te va a llegar. Esto en México, la justicia tarda, a veces tarda mucho, pero hay una cosa que no debes olvidar, Javier, llega. Y llega cuando menos lo esperas. Así es que más te valdría bajarle de volumen al radio y gozar de esta beca que tienes en el Senado de la República, tu exhibición al culiempinarte ante Morena y arrastrarte cual gusano, exhibe tu catadura moral. ¿Eres feliz así? Perfecto. ¿Eh? Yo no sé aquellas personas que se equivocaron contigo cuando eran compañeras de lucha y hoy te exhibes a favor de estos autoritarios de Morena. Pero bueno, así como el mundo da vueltas, así los Javieres Corral también dan muchas vueltas. Pero por lo pronto, la Maru los dejó como al caballo blanco de José Alfredo, con el hocico sangrando. ¿Qué van a hacer? ¿Quién sabe? Pero decía hace un momento, preguntaba, y a todo esto, ¿dónde está la anticientífica? Dirá, no, eso es cosa de la fiscalía. Señora, está bien que los mexicanos seamos muy tontejos, pero no abuse usted de nosotros. No abuse, por favor. Es evidente que todos esos pasos que están dando estos delincuentes, usted ha aprobado eso. El manejo de comunicacional que han hecho estos dos pervertidos y desviados de Ramírez y de Villamil, tiene que tener, no hay otra explicación más que la autorización de usted. Es una locura ver en los programas estos en Canal 11, el 14, el 22, etcétera, a esos lacayos que tiene usted. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, nos falta mucho que ver o nos falta mucho por ver de usted y de su ansia de venganza, señora, en lo que queda de, mientras esté usted, no me atrevo a decir en lo que queda de su sexenio, porque soy de la idea de que a usted, cuando menos lo espere, así como a Landi dice que renunció, no, lo renunciaron con una patada en sálvase a la parte, prepárese, señora, porque a usted, cuando menos lo espere, también le van a dar una muy buena patada en esa parte de su autonomía. De preferencia, traiga un colchón por ahí en esa parte para que el dolor sea menos del patadón que le van a dar.
porque sus mismos correligionarios la van a echar por el daño que está haciendo a su partido. Y yo diría, qué bueno. A mí me gustaría que se quedara usted los 6 años, porque eso nos daría a la oposición una posibilidad grandísima para derrotarlos a ustedes en toda la línea en el año 2030. Por eso, cuando le den la patada, usted regrese y no me voy, no se vaya. No hay quien haya hecho más por la oposición en un periodo tan corto que usted y sus estupideces. ¿Cómo nos va a abandonar si se estaba poniendo tan bueno esto, señora? No sea así, por favor. No. Tenga, como dicen los ternuritas, defienda a la democracia, defiéndala con esa bola de tonterías que está haciendo usted. Sé que no me va a hacer caso, no va a atender mis consejos, pero en el camino andamos y nos hemos de encontrar por ahí, señora. Muy bien. Ahora bien, de aquí para adelante, ¿qué va a pasar con la Maru? Hace, ¿qué les gusta a ustedes? 2, 3 meses, la Maru era una excelente gobernadora, una mujer que enfrentó una tragedia familiar, falleció su señor esposo, y aún así ella permaneció al frente de la gubernatura del estado grande, de ese gran estado que es Chihuahua, actuando con decisión y con su dolor entendible, pero sin exhibirlo, con una valentía y una firmeza. Aquí estoy. Ni le pegan a un manco ni van lejos por la respuesta. Y no se me vengan en bola nomás de 15 en 15, parece decirles la Maru. Pero la Maru era una persona que decía, no, bueno, pues yo me voy a ir, me voy a retirar. Hoy, si hay una persona decidida a dar la batalla y seguirla dando una vez que termine su encargo, es la Maru, la gobernadora de Chihuahua. ¿Por qué le digo la Maru? En Sonora así somos, usamos el artículo determinado antes del nombre. Entonces es normal que digan el ángel, la Yoya, la Maru. No es una falta de respeto en lo más mínimo. Pero, ¿qué le parece a usted la Maru en la boleta o en el ticket para el 2030? ¿Qué le parece a usted? Chido, ¿no? ¿Y qué le parecería a usted si a la Maru, para la grande, se une la Alessandra para la jefatura de gobierno? A ver, de darse esa eventualidad, ¿quién me mataría a ese par? Ni con pocas de hace, señores. Y eso, la ineptitud, la cerrazón, la estupidez, la ignorancia, la incapacidad política de la anticientífica y los que la rodean y de esos morenistas de alto pedorraje, están construyendo ellos con su conducta quizá lo que podría ser la dupla más fuerte para competir, la Maru por la presidencia de la República y la Alessandra por la jefatura de gobierno. ¿Se imaginan ustedes esas dos mujeres con unos tanates y una bravura y sin miedo a entrarle a responder las mentiras y calumnias que les lanzan? ¿Qué le parecería a usted? Interesante, ¿verdad? Pues no perdamos, dejemos ahí en el radar a esa dupla de mujeres que le están dando a los hombres una lección de valentía y de dignidad. Por el lado de los varones, el único que está dando la batalla, aunque les duela, señores, es Alito. Repito, el único que les está dando la batalla y les dice narcopolíticos, narcogobiernos, sinvergüenzas, destructores, etcétera, es Alito. El que no acepte eso, se pregunte dónde anda este señor, ¿cómo se llama? ¿Romero?
Romero, Jorge Romero. Jorge, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Sí, qué interesante, ¿verdad? Que sean dos mujeres las que están dando muestras de congruencia, de dignidad. Y por el lado de los varones, el único es Alito Moreno. Sí, esa es la realidad política ahorita. Y luego sale por ahí un senador, ¿cómo se llama? De Guerrero, se me olvida hombre, ¿cómo? De Guerrero, senador Aponte. No es Aponte. No. ¿Cómo se llama? Añorbe, ¿verdad? Donde presenta una iniciativa para que a los estudiantes y a los adultos mayores les cobren el 50%, creo, de la tarifa del transporte urbano. Es así, ¿verdad? Por ahí va la cosa. El único problema es que prácticamente en todo el país, ya y desde hace tiempo, a los estudiantes es gratis. Es gratis. Imagínense la clase de asesores que tiene este señor, este senador Añorbe. Espero que ya los haya corrido a todos. ¿Cómo me enteré yo de esta falta de oportunidad de este señor senador? Por lo que le pusieron en las redes sociales. Qué vergüenza. No, lo pusieron de vuelta y media. Pero bueno, ese es un cuadro político formado. Yo tengo la plena confianza que llegado el momento, pues ese tipo de cuadros políticos estén alejados, por allá escondidos, porque son quitavotos. Esos. En fin, así es esto del abarrote. Ahora bien, ¿qué le parece a usted esta idea de esas dos mujeres como integrantes del ticket principal, como dicen en inglés? La Maru, presidencia, y Alessandra para la jefatura de gobierno. ¿Imagina usted el espectáculo y el estado de ánimo que generaría en los ciudadanos estas dos mujeres? ¿Se imagina usted? Ya vio lo que pasó en Chihuahua, cómo tuvo que andar el inútil carevampiro del Andy ahí corriendo y protegido. ¿Se imaginan ustedes en la campaña lo que veríamos de la Maru y aquí en la Ciudad de México con Alessandra? Sería en verdad una fiesta aquello. Piensen ustedes, si esa eventualidad se concretare, ¿quién serían los dos candidatos que opondría Morena para competir con ellas? Búsquenle. Y no van a encontrar a alguien que esté acá, pero Ricardo Monreal, Adán Augusto, Martí Batres. ¿Quién? Esta señora Montiel, que pobrecita, qué bárbaro, pero déjenla ahí, por favor, no la vayan a quitar. Va a ser de una gran utilidad para la oposición. Qué mujer tan limitada, Diosito, que no tienen de otros. Son los únicos que hay, pues. Eso es como yo veo hoy la situación. Que falta todavía de aquí a noviembre, diciembre del 29, pues faltan, vamos a decir, 3 años y algunos meses, pero en política 3 años y algunos meses es a veces un instante. En otros es una eternidad, pero a cómo van las cosas pienso que podría ser más un instante que una eternidad. Ahora, ¿aceptarán ambas esa eventual candidatura cada una? Yo pienso que en política no es cosa de decir que acepte, no. Hay que estar ahí, hay que jugársela con el país. No tendrían opción ni la una ni la otra.
Por eso las quieren descarrilar. Vean cómo tratan a Alessandra aquí en la delegación Cuauhtémoc. Porque la delegación más productiva para esta bola de ratas, los Bejarano, la Padierna, el mismo Monreal fue delegado, todavía era delegado, no alcaldes, ¿verdad? Se les acabó el corrido, se les acabó. Entonces, imagínense ustedes esa dupla, pero planteando cosas de transparencia, de caminar por el camino correcto, etcétera, etcétera. Qué chulada sería eso, ¿no? Habríamos recuperado, al menos en lo político, en un tiempo relativamente corto, algo que estos políticos como los de Morena han matado en los ciudadanos, que es el deseo de luchar por este país. Cuando ustedes ven lo que enfrenta Alessandra y lo que enfrenta la Maru, dice, estas dos mujeres quieren a México. Estas dos mujeres quieren verdaderamente a este país. Cuando ve uno a Javier Corral, a este señor Lara, estos quieren al país, pero quieren destruirlo, porque saben que en esa destrucción, ahí es donde ellos ganan. De repente me acuerdo cuando exhibieron a Corral por un condominio o una propiedad de uno de los clubes de golf más fifís en Mazatlán. Y venía el señor desde Chihuahua a jugar golf a Mazatlán. Esos son billetes, no fregaderas, para que vean. Ese es Javier Corral. Ese es Javier Corral. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Falta todavía. Está primero el 27. Entregará la Maru su gobierno. ¿Qué pasará en el caso de la delegación, de la alcaldía Cuauhtémoc? Pienso que intentará reelegirse Alessandra. Pienso ahorita que no tendrá problema para ganar una vez más esa delegación y enfiladitas ambas al 30. Ahora bien, ante la carencia de cuadros formados, audaces, con experiencia en la gobernación en el PAN, una vez entregando el gobierno en Chihuahua, pienso en este momento que podría la Maru ser la presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para preparar, aunque no se puede decir eso o no lo dirán, su propia candidatura. Como un paso, vamos a decir, intermedio. El PAN tiene que modificarse y eso me lleva a un tema que quiero plantearlo hoy, dado el tema que estamos comentando. Hace muchos años, quizá todavía en los años 30 o 40, casi en todo el mundo, donde había juego democrático y sistema de partidos, los partidos iban solos en las elecciones, porque había a veces 2, a veces 3, máximo 4 partidos. Entonces, era entendible que fueran solos a la elección. Pero a medida que el tiempo avanza y los partidos empiezan a ser partidos de causas, cuando surgieron aquellos partidos verdes, ¿se acuerdan ustedes? Y luego la protección del medio ambiente en términos generales, y luego que los animalitos, y que luego las comunidades estas A, B, C, T, L, G, T, B, X, Y y Z, se les acabó el abecedario ya, ¿verdad? Meten números ahora. Entonces empezamos a ver una profusión de partidos, todos ellos partidos muy pequeños, de tal manera que era normal que en una democracia hubiera 6, 7, 8, 10 o más partidos. En esas condiciones perdió sentido el ir a las elecciones cada partido solo y empezaron a surgir lo que ya era viejo, pero
empezó a aflorar otra vez la necesidad de las alianzas. Y empezaron primero 2 partidos, luego 3, luego 4, a veces 5, donde negociaban una plataforma común, hacían compromisos políticos, si ganamos, pues tal secretaría o tal ministerio, etcétera, etcétera. De tal manera que en los tiempos que corren, lo que rige en las democracias no es que los partidos vayan solos, sino que deben ir aliados con otros para poder aspirar a obtener la victoria. Esa es la regla. Revisen ustedes las elecciones recientes en América Latina y se van a encontrar con ese fenómeno. En México está en proceso la autorización de 4 nuevos partidos políticos con registro condicional. De darse esta situación, tendríamos 10 partidos que competirían en el 2027. 10 partidos. En el caso de los 4 nuevos, la ley les impide formar alianzas en esa primera y única elección. Ya en la segunda, si logran sobrevivir al umbral del 3% de los votos válidos emitidos en la elección federal, entonces ellos sí podrían en elecciones subsecuentes formar alianzas. Pero por lo pronto, esos 4 irían solos. Y en el caso de los otros, hay un fenómeno muy curioso. Voy a decir algunas cosas sobre el Partido Acción Nacional, no como crítica, sino como descripción. Ha manifestado su dirigencia que ellos no van a ir en alianza, y menos con el PRI. Fuchi caca el PRI. No van a ir, porque ellos son puros, y el PRI es impuro. Ellos son la pureza hecha partido político. En la política, como en la casa del jabonero, señores, el que no cae resbala. La política es una actividad de humanos. Por lo tanto, en esa actividad de la lucha por el poder, que es la política, aquel que esté libre, como diría Monsiváis, de piedras que lance el primer pecado. De tal manera que esa posición panista, que luego algunos la han moderado, bueno, pero en algunos estados posiblemente, o para algunas posiciones sí, donde esto y el otro, porque algunos, los más lúcidos, se han dado cuenta que esa posición del todo o nada, de que voy solo porque yo soy puro, yo soy esto, los llevaría a la derrota. ¿Qué sucederá de aquí a octubre, noviembre? ¿Reconocerá la dirigencia panista y algunos conservadores en ese sentido de negarse a las alianzas dentro del PAN? ¿Aceptarán la imperiosa necesidad de forjar alianzas con otros partidos? No habría mucho de dónde cortar. No queda más que Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN. Algunos dirán, no, pues que el PRI, el del PAN, el fosfo, y que es un desastre ahí con el que anuncia pasta dental, este dientón ahí que hay ahí. Pero llegaría el momento en que en algunos casos presidencias municipales importantes o algunos estados sea razonable y por lo tanto obligado establecer alianzas con los otros. Sin embargo, algunos dicen no, porque el PAN se desdibuja. Señores, la actividad política no es una elección de una sociedad de alumnos, hombre. Entiéndanlo. La realidad de la política es unir fuerzas para vencer a aquel adversario. No es el enemigo. En una democracia hay adversarios, no enemigos. Algunos tienen una visión diferente a la nuestra, pero hay un denominador común que es lo que nos debe llevar
a forjar una alianza. ¿Por qué? Porque se trata de derrotar a aquel que quiere destruir al país, que quiere dañar el futuro del país. Pero si nosotros coincidimos en que es necesario tomar medidas para atraer inversión, para facilitar la formación de empresas permanentes, fuentes permanentes de empleo, etcétera. Si en eso estamos de acuerdo, vamos a aliarnos. Y nos aliamos en Nuevo León, en Chihuahua o en Jalisco, en estados industriales, etcétera. En otros estados donde hay una presencia agrícola fuerte, si coincidimos en que el campo mexicano requiere ¿cómo se dice? Un cambio de medio motor, si quieren ustedes verlo así, hay que hacerlo también, y así sucesivamente. Por eso veo yo peligroso que todavía a estas alturas el PAN, su dirigencia y algunos personajes ilustres insistan en eso de ir solos. Si esto es así, muy bien, señores, pues ni modo. Nos vemos el 27 y sus resultados. Y espero que esos resultados, que serían desastrosos compitiendo solos, los lleve a tener que reconocer que se equivocaron con miras al 2030. ¿Qué va a pasar en Coahuila ahora en unos días? Todo parece indicar que la oposición va a ganar holgadamente en Coahuila. La razón es simple: los desatinos de Morena, sus alianzas con el crimen organizado y también con el desorganizado. Eso va a permitir de alguna manera ver el 27 con otros ojos, con los ojos de victorias potenciales. Creo que la discusión que debemos tener en los próximos meses, de aquí quizás septiembre, octubre, tenga que ver con este aspecto. ¿Por qué aliarse? Pero también ¿para qué aliarse? Eso debe normar la discusión entre grupos, entre partidos, pero de manera respetuosa, no descalificando a aquel que me cae gordo, no descalificando a aquel, no, es que con Alito es el que tiene más negativos. Bueno, hay una cosa ahorita: no pueden negar el activismo de Alito y tampoco pueden negar la pasividad y cobardía del PAN y su dirigencia. Bueno, algo debe haber positivo que podamos sacar ahí. ¿Qué hacer con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano está pasando por una etapa muy difícil de su vida. La salud de Dante Delgado está muy quebrantada y se puede decir que él no manda en Movimiento Ciudadano. Y las decisiones están en manos de un grupo de frívolos, Maines, el Fosfo y un grupito así por el estilo de la misma rodada. Y eso puede llevar a Movimiento Ciudadano a perder la presencia política que logró el 24. Y el lunes siguiente al domingo de la elección, quedarse sin nada. Se les habría escapado. Movimiento Ciudadano ha cometido, desde mi personal punto de vista, un craso error al encumbrar a frivolidades, empezando por el Fosfo y continuando por el Colosio, el Junior Colosio. Señores, no se equivoquen, los apellidos no hacen políticos. Es la inteligencia, la seriedad, la madurez. Eso es lo que hace políticos. Este joven es un frívolo, hombre. Es un frívolo. Si no se apellidara Colosio, ni al cine podría entrar solo. No voy a decir cosas de su desempeño en el Senado, pero si tienen amigos ustedes en el Senado, pregúntenle ahí en los pasillos quién es este muchachito para que conozcan su verdadera catadura. No idealicen
a una persona que vive del apellido y de la tragedia de su señor padre. Que no la vivió él, era un niñito, o sea, no tenía noción clara de lo que había pasado de esa tragedia. Perdió a su señor padre y perdió a su señora madre. Entonces, ¿qué hacer con Movimiento Ciudadano? No tengo idea, porque es impredecible la visión de un irresponsable como el Fosfo. Ese hombre está loco. Piensa que el país no lo merece, pero él nos va a hacer un favor siendo presidente de la República. A ese nivel lleva su locura. Se va a encontrar con una muy dolorosa realidad. Pero en fin, es decisión de él. Ahora bien, regresemos a las alianzas. Señores, hoy en el mundo donde hay democracia en los países, las alianzas es un imperativo, no es algo de, bueno, vamos a aliarnos esta vez, no. Es un imperativo para poder aspirar a obtener triunfos. Así de sencillo, hombre, que hay que saber cómo hacer esa alianza. ¿Para qué? ¿En dónde? ¿En qué estado? ¿O en qué municipios? ¿O en qué distritos federales? Esas cosas deben negociarse y actuar de buena fe. Y si eso lo hacen los dos partidos de oposición, el PAN y el PRI, otro gallo nos podría cantar el 27. Y no cometer el mismo error del 24. No cometer el mismo error del 24. Espero que los que se equivocaron proponiendo la peor de las candidaturas hayan reconocido su error. Las gelatinas y los tamales no hacen buenos candidatos, señores. No se equivoquen. No se equivoquen. La faramaya, el espectáculo grotesco, la búsqueda de reflectores, tampoco hace buenos candidatos. Es el trabajo político serio, es la preparación, es el estudiar los temas, conocerlos y hacer propuestas para enfrentar los problemas y encontrarle solución. Y esto me lleva a un punto interesante. Hace aproximadamente 19 años, 18 años, desde el año 2008, por razones profesionales de un trabajo en el cual, para el cual me contrataron, llegué yo a un tema que jamás imaginé que lo estudiaría, la demografía. Cuando empiezo yo a entrar a leer los textos fundamentales para entender la demografía mexicana, publicaciones del Consejo Nacional de Población, revisarlos de las ediciones de año con año, empezar a conocer los conceptos fundamentales, de tal manera que ya para el año 2009 yo ya tenía una buena base para entrarle al problema del envejecimiento. Y me fui hasta allá, hasta aquellos años, cuando en la Segunda Guerra Mundial se asustaron los científicos sociales norteamericanos que vieron la gran población en la India, en China, Pakistán, etcétera, etcétera. Y empecé yo a trabajar, empecé a plantear cosas, algunas políticas públicas en la fundación donde trabajaba en ese entonces, y en ese camino me encontré con alguien que es de primera, el doctor Héctor Villarreal Pámanes. En aquel entonces él era el director general de quizá uno de los mejores centros, think tanks, en cuestiones de finanzas públicas, el CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. He recomendado algunos títulos y trabajos de ello. Se va Héctor al TEC de Monterrey, a la EGADE, y se queda la doctora Alejandra Macías, que recibe la estafeta de Héctor.
Y me acuerdo cuando Héctor y yo intercambiábamos títulos de libros. Oye, ya leíste este, no, pero y este y así. Es decir, y en las presentaciones de documentos que hacía Héctor ahí en el local del CIEP, ahí en la calle de Puebla, pues eran los dos que hablábamos de este tema, el envejecimiento, la caída de la fertilidad, las consecuencias para las finanzas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Al paso de los años, de repente algunos de esos que, como el burro que tocó la flauta, de repente oyeron por allá que había algo que se llamaba envejecimiento. Y había algo que era peligroso, el envejecimiento, y de repente empezaron a hablar totalmente desde la superficialidad, porque el problema demográfico, particularmente en un país como el nuestro, es un tema que tiene muchas aristas por la diversidad de este país y es un problema complejo porque las políticas públicas que pudieran diseñarse iban a generar de entrada el rechazo de no pocos de los actores políticos. Por eso me sorprendió sobremanera hoy en el Financiero leer una colaboración de alguien que es de estos de los que yo llamo ternuritas, que defienden la democracia y que llaman a la democracia, etcétera, etcétera, que es Ciro Murayama. Y encuentra que el veloz envejecimiento es un desafío. Ciro, con todo respeto, ese desafío no es de ahorita. Ese desafío ya tiene tranquilamente 20 años en México. Me da gusto que hayas dejado esta cosa de la lucha por la democracia o que al menos lo dejes en otra parte y entres al gran tema crítico de las finanzas públicas, luego un día explicaré por qué, que es el envejecimiento demográfico y sus efectos en México y en el mundo, por supuesto. Bienvenido a ese reducidísimo gremio que son o que lo integran aquellos que nos preocupa, pero desde hace años, Ciro. Bienvenido, pues, y este es un tema que genera más rechazo e incluso diría que genera silencio, desdén por el temor a entrar a una discusión que tiene impactos en todos los ámbitos de la vida nacional. Voy a citar uno muy curioso. ¿Saben ustedes que hay decenas de ciudades en el país donde han cerrado escuelas primarias y kinderes, preescolares, porque no hay niños? ¿Saben ustedes que ha habido ciudades donde han tenido que relocalizar viejas escuelas que atendieron a miles y miles de niños desde los años 40, 50, cuando fueron construidas? Y hoy, en esos barrios, ya no hay materia. Entonces el gobierno federal o el gobierno estatal, dependiendo del orden de gobierno que sea el que conduce esa escuela, ¿verdad?, que se juntan 2 o 3 escuelas y se construye en un punto equidistante a todos esos nuevos barrios. Esas son las cosas más simples del envejecimiento demográfico, pero también de las más profundas. No hay niños en México. Las familias, aquellas de 7, de 8, de 10, de 12 o más hijos, dieron paso a medida de campañas del Estado mexicano para reducir ese nivel de natalidad a familias con 1.2, con 1.1 o con un hijo. Eso es un impacto tremendo en un país pobre como el nuestro. Hay otros países que están sufriendo lo mismo, pero son países ricos. La industria la robotizan, la automatizan o automatizan procesos. Nosotros no tenemos eso. Vamos a batallar aún cuando hay áreas o hay empresas ya robotizadas, etcétera. Pero en términos generales, la economía mexicana todavía es una economía de hacer cosas con las manos.
o utilizar máquinas que todavía son rudimentarias. El problema es que no hay niños para reponer a esos obreros que se van a hacer viejos. Y dice uno, ¿de dónde voy a sacar esto? No, pues hay que robots. Muy bien, los robots ahí están, vamos a comprarlos. El único problema es que tendríamos una sociedad con un buen número de mexicanos en condiciones de depauperación tremenda que no podrían pagar el precio de algunos de sus productos, etcétera, etcétera. Por eso, pues me da mucho gusto que aparezca en este tema Ciro Murayama, que es economista él, pero que estuvo un periodo importante en la vida del INE como consejero o miembro del Consejo Electoral del INE. Muy bien, señores. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel y no se les olvide la Maru y Alessandra. Ahí está. Esta sería la quiniela ganadora. Si no cambian las cosas de aquí a octubre, noviembre del 29. Si todo constante de aquí a esos meses, señores, la quiniela ganadora, la Maru y la Alessandra. No hay más. Repito, ahorita, si todo constante. Hay muchas cosas que hay que hacer y la otra tarea es convencer a los reacios, a los renuentes de la importancia, pero más que eso, la necesidad de las alianzas. Hay que el orgullo hacerlo a un lado, la soberbia de aquel que se cree puro y limpio y que jamás se ha ensuciado las manos en la política, a ese sáquenle la vuelta porque está loco y es un mentiroso. No hay políticos con las manos totalmente limpias. Eso no existe ni en el Vaticano, señores. Por eso, la tarea es forjar alianzas para obtener victorias importantes en el 27. Van a estar en juego 17 gubernaturas, señores. Si nosotros no entendemos la necesidad de al menos seleccionar candidatos para obtener quizá 8 o 10 triunfos, no estamos entendiendo absolutamente nada. Si no entendemos la prioridad de ir por la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, quiere decir que lo que pasó el 24, nada entendimos. Ganar la Cámara de Diputados, ganar la mayoría absoluta, impide de entrada que estos locos y destructores de Morena puedan aprobar una sola reforma constitucional. Y segundo, controlaríamos el presupuesto. Desde el año 2023, en las pláticas, en las conferencias, hablaba de esto una y otra vez. Pues dijeron, ese pinche loco, ¿no? Que le vamos a hacer caso. Y llegaron los mismos, los de siempre, los amigos, los compadres, los cuates. Eso ya no debe darse. Hay que atrevernos a romper eso y buscar buenos prospectos y prepararlos para que sean excelentes candidatos. Los partidos políticos de oposición tienen estructuras. Vamos a intentar que seleccionen en cada distrito o en cada estado, en cada municipio, X número, en unos casos 5, 10, 20, y vamos a prepararlos en materias como esta, finanzas públicas estatales, cómo promover una iniciativa de ley, cómo se vota en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Pensando en que debemos proponerle a los ciudadanos a los mejores candidatos para esos 300 distritos federales y también para esas 17 gubernaturas. Los viejos, acedos, nalgas miadas, ya que tienen 40 o 50 años bailando, que se sienten ya, están muy vistos, ya se volvieron multimillonarios, fueron gobernadores, senadores, ya, señores.
No se olviden que la mitad del padrón tiene menos de 40 años, señores. Entonces, ahí está la instrucción. Vamos a buscar entre esos, entre 30 y 40 años o 30 y 45, alguna cosa así. Vamos a buscar a los mejores, aquellos que, como dije hace unas semanas, que quieran defender a México de la destrucción de Morena, que quieran verdaderamente a este país, no por ellos, sino por sus hijos y nietos. Gracias, pues aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 27 de mayo del año 2026.